Capítulo 1. La representación social, un concepto perdido. 1. Minutas de comportamiento, copias de la realidad y formas de conocimiento. Las representaciones sociales son entidades casi tangibles. Circulan, se cruzan y se cristalizan sin cesar en nuestro universo cotidiano a través de una palabra, un gesto, un encuentro. La mayor parte de las relaciones sociales estrechas, de los objetos producidos o consumidos, de las comunicaciones intercambiadas, están impregnadas de ellas. Sabemos que corresponden por una parte a la sustancia simbólica que entra en su elaboración y por otra a la práctica que produce dicha sustancia, así como la ciencia o los mitos corresponden a una práctica científica y mítica. Si bien la realidad de las representaciones sociales es fácil de captar, el concepto no lo es. Esto sucede por muchas razones, en gran parte históricas, por eso hay que dejar que los historiadores se tomen el trabajo de descubrirlas. Las razones no históricas se reducen en su totalidad a una sola: su posición mixta en la encrucijada de una serie de conceptos sociológicos y una serie de conceptos psicológicos. Nos vamos a ubicar en esta encrucijada. Es cierto que el proceso tiene algo de pedante, pero no vemos otro camino que nos lleve a exhumar y semejante concepto de su glorioso pasado, a reactualizarlo y a comprender su especificidad. Volvamos atrás, más precisamente a Durkheim. En su espíritu, las representaciones sociales constituían una clase muy general de fenómenos psíquicos y sociales que comprendían lo que designamos como ciencia, ideología, mito, etc. Aquellas borran los límites entre el aspecto individual y el aspecto social, y paralelamente la vertiente perceptiva de la vertiente intelectual del funcionamiento colectivo. Un hombre que no pensara por medio de conceptos no sería un hombre, puesto que no sería un ser social. Reducido solamente a las percepciones individuales, sería indiscriminado y animal. Pensar conceptualmente no es simplemente aislar y agrupar un conjunto de caracteres comunes a cierta cantidad de objetos, es subsumir la variable en lo permanente, lo individual en lo social. Si en estos textos Durkheim simplemente quería decir que la vida social es la condición de todo pensamiento organizado, y más bien la recíproca, su actitud no está libre de objeciones. Sin embargo, en la medida en que no aborda de frente ni explica la pluralidad de formas de organización del pensamiento, aunque todas sean sociales, la noción de representación pierde nitidez. Quizás haya que buscar ahí otra de las razones de su abandono. Los antropólogos se vuelven hacia el estudio de los mitos, los sociólogos hacia el estudio de las ciencias, los lingüistas hacia el estudio de la lengua y su dimensión semántica, etc. Con el fin de darle un significado determinado, es indispensable hacerlo abandonar su papel de categoría general que concierne al conjunto de las producciones, a la vez intelectuales y sociales. Estimamos que por este camino se le puede singularizar separándola de la cadena de términos similares. Se trata de una forma de mito y podríamos hoy confundir mito y representaciones sociales. Es cierto que el ejemplo de los mitos, de las regulaciones que afectan con respecto al comportamiento y las comunicaciones en las sociedades llamadas primitivas, la forma como conceptualizan una experiencia concreta, tienen analogías con fenómenos propios de nuestra sociedad. Aquí se mezclan los prejuicios. ¿Quién no habla del mito de la mujer, del mito del progreso, del mito de la igualdad y de otros mitos similares? A menudo se trata de una forma de despreciar
opiniones y actitudes atribuidas a un grupo particular, a la masa, al pueblo, en resumen, que no ha llegado al grado de racionalidad y de conciencia de los escogidos, los cuales, esclarecidos, prohijan, crean estas mitologías o escriben sobre ellas. Semejante transposición casi no tiene vigencia y la diferencia parece más fecunda. Nuestra sociedad diversificada, en la que los individuos y las clases a veces tienen una gran movilidad, ve cómo se desarrollan sistemas muy heterogéneos, políticos, filosóficos, religiosos, artísticos y modos de control del ambiente menos seguros. La experiencia científica, por ejemplo, mientras el mito para el hombre llamado primitivo constituye una ciencia total, una filosofía única donde se refleja su práctica, su percepción de la naturaleza, de las relaciones sociales. Para el hombre llamado moderno, la representación social solo es una de las vías para captar el mundo concreto, circunscripta en sus fundamentos y circunscripta en sus consecuencias. Si los grupos o los individuos recurren a ellos con la condición de que no se trate de una elección arbitraria, con seguridad es para aprovechar alguna de las múltiples posibilidades que se ofrecen a cada uno. Así, las poblaciones del origen español del sudeste de los Estados Unidos poseen no menos de 4 registros para clasificar e interpretar las enfermedades. A. El saber popular medieval sobre los padecimientos médicos. B. La cultura de las tribus amerindias. C. La medicina popular inglesa en las zonas urbanas y rurales. D. La ciencia médica. Según la gravedad de la afección y su situación económica, emplean uno u otro registro para buscar la curación. Así es como se detectan circunstancias socialmente definidas en las que se dejan guiar por representaciones colectivas o informaciones científicas. Los grupos, en este caso, como en otros, son conscientes, una vez que han optado en uno u otro sentido, de los motivos a los que se ha obedecido. Desde luego, se comprende que las huellas tanto sociales como intelectuales de representaciones formadas en sociedades donde la ciencia, la técnica y la filosofía están presentes, sufren la influencia de estas y se constituye en su prolongación o se oponen a ellas. A continuación veremos cuáles son esas huellas. Entre tanto, identificar mito y representación social, transferir las propiedades psíquicas y sociológicas del primero a la segunda, sin más, significa contentarse con metáforas y aproximaciones falaces justamente allí donde por el contrario se necesita delimitar una zona especial de la realidad. Esta aproximación cómoda generalmente desprecia nuestro sentido común, mostrando su carácter inferior, irracional y en última instancia erróneo. No por ello el mito resulta realzado hasta su verdadera dignidad. No merece que uno se demore en él. Por lo tanto, tenemos que encarar la representación social como una textura psicológica autónoma y a la vez como propia de nuestra sociedad, de nuestra cultura. ¿Se trata de una dimensión o de un coproducto de la ciencia? Durkheim parece haberlo creído porque vio en las ciencias, como por otra parte en las religiones, solo casos particulares. El valor que atribuimos a la ciencia, escribía, depende en suma de la idea que nos hacemos colectivamente de su naturaleza y de su papel en la vida, es decir, que expresa un estado de opinión. Sucede que en efecto todo en la vida social, hasta la misma ciencia, se basa en la opinión. Sí, es cierto, pero la participación de esta opinión en la estructura y el desarrollo de las teorías científicas es cada vez más reducida. A veces da más importancia
en la escala de valores a una ciencia que a otra, a la biología más que a la física, al psicoanálisis más que a la etología, y hasta decide inversiones financieras y políticas. Su papel se reduce a esto o casi. Por otra parte, el resto se decide con la ayuda de experiencias, de cálculos, de inventos teóricos. Las representaciones sociales, por su parte, proceden por observaciones, por análisis de estas observaciones. Se apropian a diestra y siniestra de nociones y lenguajes de las ciencias o de las filosofías y extraen conclusiones. Muchas fórmulas que se aplican en biología, por ejemplo, la lucha por la vida, o en ciencias sociales, aquí los ejemplos serían innumerables, prolongan estas conclusiones y le dan una expresión memorable. Sin embargo, permanecen al margen del núcleo firme de cada ciencia. Observaciones similares se pueden aplicar a otros conceptos de la serie, ideologías, visión del mundo, etc., que tienden a calificar globalmente en conjunto un conjunto de actividades intelectuales y prácticas. Desde el punto de vista que aquí nos interesa, semejante ejercicio fastidioso en su principio es inútil. El resultado sería idéntico al que se obtiene por medio de la comparación de las representaciones sociales del mito y de la ciencia, a saber, que constituye una organización psicológica, una forma de conocimiento particular de nuestra sociedad e irreductible a cualquier cosa. Pero nos podríamos preguntar al respecto, ¿por qué retomamos esta noción ya vieja? Una vez que rechazamos la posición dominante, la del rasgo distintivo de lo social como categoría que engloba a todas las formas del pensamiento, para ubicarla en el rango más modesto, de forma específica entre otras, se recubre con muchas nociones sociológicas equivalentes. Así las nociones de opinión, actitud, prejuicio, etc. y la imagen parecen muy cercanas. Quizás sea verdad en el sentido estricto, pero es falso en un sentido fundamental. Por lo tanto, veamos con más detalle por qué. Sabemos que opinión, por una parte, es una forma socialmente valorizada a la que un individuo adhiere, y por otra, una toma de posición acerca de un problema controvertido de la sociedad. Cuando invitamos a algunas personas a responder una pregunta, ¿puede el psicoanálisis tener una influencia saludable sobre las conductas criminales? El 69% que responde sí, el 23% no y el 8% sin respuesta. Nos indica que lo que una colectividad piensa sobre la aplicación mencionada. Nada se dice en su contexto, ni de los criterios de juicio, ni de los conceptos subyacentes. La mayoría de los estudios han descrito la opinión como poco estable, referente a puntos particulares, por lo tanto específica. Finalmente, se ha comprobado que constituye un momento de la formación de las actitudes y los estereotipos. Todo el mundo admite su carácter parcelario. En forma más general, la noción de opinión implica 2 puntos. Primero, una reacción de los individuos ante un objeto dado desde afuera, acabado independientemente del actor social o de su intención o sus características. O segundo, un lazo directo con el comportamiento. Al juicio se refiere el objeto o el estímulo y de alguna manera constituye un anuncio, un doble interiorizado de la futura acción. En este sentido, se considera tanto como una opinión como una actitud únicamente del lado de la respuesta y como preparación de la acción, comportamiento en miniatura. Por esa razón se le atribuye una virtud predictiva, puesto que después de lo que dice un sujeto se deduce lo que va a hacer. El concepto de imagen no está separado del de opinión, por lo menos en lo que concierne a los supuestos básicos. Se lo ha utilizado para designar una organización más compleja
o más coherente de juicios o de evaluación. En un librito apasionado, Boulding reclama la creación de una ciencia Equinox dedicada al tema. Esta proposición indica una laguna evidente de la psicología social de cuya competencia debería ser el estudio de estas imágenes. Es preciso tomar la preocupación como signo de un renovado interés por los fenómenos simbólicos y un estado de insatisfacción frente a la manera como los ha abordado. Sin embargo, todo el que lo mira de cerca forzosamente comprueba que las ideas a las que se ha recurrido son muy poco satisfactorias. Si se trata de la imagen, se le concibe como reflejo interno de una realidad externa, copia fiel en el espíritu de lo que se encuentra fuera de él. Por lo tanto, es la reproducción pasiva de un dato inmediato. Abre comillas. El individuo se ha escrito, lleva en su memoria una colección de imágenes del mundo en sus diferentes aspectos. Estas imágenes son construcciones combinatorias análogas a las experiencias visuales. Son independientes en diversos grados, tanto en el sentido de que se puede inferir o prever la estructura de las imágenes fuentes según la estructura de las otras, como en el sentido de que la modificación de ciertas imágenes crea un desequilibrio que concluye de una tendencia a modificar otras imágenes. Cierra comillas. Podemos suponer que estas imágenes son una especie de sensaciones mentales, impresiones que los objetos y las personas dejan en nuestro cerebro. Al mismo tiempo, mantienen vivas las huellas del pasado, ocupan espacio de nuestra memoria para protegerlos contra el zarandeo de cambio y refuerzan el sentimiento de continuidad del entorno y de las experiencias individuales y colectivas. Con este fin, se les puede recordar, revivificar en el espíritu, así como conmemoramos un acontecimiento, evocamos un paisaje o contamos un encuentro que se produjo hace tiempo. Siempre operan como un filtro y provienen de filtrar informaciones que el sujeto posee o ha recibido en vista del placer que busca o de la coherencia que necesita. Así es posible observar que una imagen está determinada por fines y que su función principal es seleccionar lo que viene del interior, pero sobre todo del exterior. Las imágenes desempeñan el papel de una pantalla selectiva que sirve para recibir nuevos mensajes y a menudo dirigen la percepción y la interpretación de estos entre los mensajes que no son completamente ignorados, rechazados o reprimidos. Cuando hablamos de representaciones sociales, partimos generalmente de otras premisas. En primer lugar, consideramos que no hay un corte dado entre el universo exterior y el universo del individuo o del grupo, que en el fondo el sujeto y el objeto no son heterogéneos en su campo común. El objeto está inscripto en un comienzo activo, móvil, puesto que en parte fue concebido por la persona o la colectividad como prolongación de su comportamiento y solo existe para ellos en función de los medios y los métodos que permiten conocerlo. Por ejemplo, la definición del psicoanálisis o del papel del psicoanalista depende de la actitud frente al psicoanálisis o al psicoanalista y de la experiencia inherente al autor de la definición. No reconocer el poder creador de objetos, de acontecimientos, de nuestra actitud representativa equivale a creer que no hay relación entre nuestro repositorio de imágenes y nuestra capacidad de combinarlas, de obtener de ellas combinaciones nuevas y sorprendentes. Ahora bien, los autores que en ese repositorio ven solo copias fieles de lo real y parecen negar esta capacidad al género humano, la cual sin embargo
es muy evidente y el arte, el folclore, el sentido común dan testimonio de ellas todos los días. Pero al mismo tiempo se constituye el sujeto, porque se sitúa en el universo social y material, según la organización que se dé o acepte de lo real. Existe una comunidad del génesis y de la complicidad entre su propia definición de lo que no es y por lo tanto de lo que es no sujeto y otro sujeto. Así, cuando expresa su opinión sobre un objeto, estamos dispuestos a suponer que ya se ha representado algo de éste, que el estímulo y la respuesta se forman conjuntamente. En una palabra, esta no es una reacción a aquel, sino hasta cierto punto su origen. El estímulo está determinado por la respuesta. En la práctica, ¿qué quiere decir? Por lo común, si un individuo expresa una actitud negativa con respecto al psicoanálisis y dice que es una ideología, interpretamos su actitud como una toma de posición frente a una ciencia, una institución, etc. Sin embargo, mirándola más de cerca, se observa que confina al psicoanálisis al campo de la ideología, justamente para que sea posible este juicio negativo. Si partimos de que una representación social es una preparación para la acción, no lo es solo en la medida en que guía el comportamiento, sino sobre todo en la medida en que remodela y reconstituye los elementos del medio en el que el comportamiento debe tener lugar. Llega a dar un sentido al comportamiento, a integrarlo en una red de reacciones donde está ligado a su objeto. Al mismo tiempo, proporciona las nociones, las teorías y el fondo de observaciones que hacen estables y eficientes a estas relaciones. Después, los puntos de vista de los individuos y de los grupos son encarados tanto por su carácter de comunicación como por su carácter de expresión. En efecto, las imágenes, las opiniones, generalmente son precisadas, estudiadas, pensadas únicamente en cuanto traducen la posición, la escala de valores de un individuo o de una colectividad. En la realidad se trata de un corte realizado previamente en la sustancia simbólica, elaborado por individuos o colectividades que al intercambiar sus modos de ver tienden a influirse o modelarse recíprocamente. Los prejuicios raciales o sociales, por ejemplo, nunca se hallan aislados. Se recortan sobre un fondo de sistemas de razonamiento de lenguajes que corresponde a la naturaleza biológica y social del hombre, a sus relaciones con el mundo. Estos sistemas son constantemente removidos, comunicados entre las generaciones y las clases, y los que son objeto de estos prejuicios se hallan más o menos constreñidos a entrar en el molde preparado y a conformarse a él. De modo que si, retomando la fórmula de Hegel, todo lo racional es real, es porque se ha formado lo real, la mujer, el negro, el pobre, etc., para confrontarlo a lo racional. La misma encuesta como medio de observación nos lleva a una conclusión análoga. Una persona que responde a un cuestionario no hace sino elegir una categoría de respuestas. Nos transmite un mensaje particular. Nos dice su deseo de ver evolucionar las cosas en un sentido o en otro. Busca aprobación o espera que su respuesta le proporcionara una satisfacción de tipo intelectual o personal. Esta persona es perfectamente consciente de que frente a otro encuestador o en otras circunstancias su mensaje sería diferente. Semejante variación nos indica de su parte una falta de autenticidad o una actitud maquiavélica destinada a ocultar una opinión verdadera. Solo se cuestiona el proceso usual de interacción que pone de relieve tal
o cual aspecto del problema discutido o exige el empleo del código adaptado a la relación fugaz establecida en esta ocasión. El proceso moviliza y otorga un sentido a las representaciones en el flujo de las relaciones entre grupos y personas. El problema de la conciencia, escribe Eider, de la cobertura hacia el mundo, o si se quiere, la representación recibe un significado particular si consideramos las relaciones y la interacción entre personas. Los conceptos de imagen, de opinión o de actitud no tienen en cuenta esas vinculaciones ni la apertura que las acompaña. Se considera a los grupos en forma estática no por lo que crean y comunican, sino porque utilizan y seleccionan una información que circula en la sociedad. Por el contrario, las representaciones sociales son conjuntos dinámicos. Su característica es la producción de comportamientos y de reacciones con el medio en una acción que modifica a ambos y no una reproducción de estos comportamientos o de esas relaciones, ni una reacción a un estímulo exterior dado. En resumen, aquí vemos sistemas que tienen una lógica y un lenguaje particulares, una estructura de implicaciones que se refieren tanto a valores como a conceptos, un estilo de discursos que le es propio. No los consideramos opiniones sobre o imágenes de, sino teorías de las ciencias colectivas sui generis destinadas a interpretar y a construir lo real. Constantemente van más allá de lo que está inmediatamente dado en la ciencia o la filosofía de la clasificación dada a los hechos y los acontecimientos. En ella podemos distinguir un corpus de temas, de principios que tienen unidad y se aplican a zonas de existencia y de actividad particulares: la medicina, la psicología, la física, la política, etc. Inclusive en estas zonas lo que se recibe está sometido a un trabajo de transformación, de evolución, para convertirse en un conocimiento que la mayoría de nosotros emplea en su vida cotidiana. En el transcurso de este empleo, el universo se puebla de seres, el comportamiento se carga de significados, algunos conceptos se colocan o se concretan, se objetivan, como suele decirse, enriqueciendo la textura de lo que la realidad es para cada uno. Al mismo tiempo, se propone formas en las que encuentran expresión las transacciones corrientes de la sociedad y reconozcámoslo, estas transacciones se rigen por estas formas. Simbólicamente se entiende y las fuerzas allí cristalizadas aparecen disponibles. Se comprende por qué las formas determinan el campo de las comunicaciones posibles, de los valores o de las ideas presentes en las visiones compartidas por los grupos y regulan, por consiguiente, las conductas deseables o admitidas. Por estos rasgos, su especificidad y su creatividad en la vida colectiva, las representaciones sociales difieren de las nociones sociológicas y psicológicas con las cuales las comparamos y de los fenómenos que les corresponden.